Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 74 del curso de Geometría. En esta parte, en esta lección, vamos a comenzar discutiendo el cuarto y último ejemplo de lo que estábamos discutiendo, de cómo determinar el área de polígonos que no fueran regulares. Y el cuarto problema ya lo habíamos establecido, excepto por un dato que vamos a añadir ahora, que decía que ABCD, mire, ABCD, es un cuadrilátero que es un trapecio. Recuerden que un trapecio es un cuadrilátero que tiene un par exclusivo, solamente un par de lados opuestos paralelos. Y aquí los lados opuestos que son paralelos son el AB y el DC, ¿ok? Y lo hemos indicado con la cabecita de flecha que se usa para indicar eso. También recuerde cuando definimos estos conceptos en el tema de polígonos, ¿verdad? En particular sobre los cuadriláteros, que esos lados paralelos, esa pareja de lados paralelos en un trapecio se llaman las bases del trapecio. Así que tenemos estas dos bases de ese trapecio y nos dan el dato de que una de ellas, la DC, esta que está aquí arriba, mide 6 unidades de largo, 6 centímetros, 6 pulgadas, 6 kilómetros, 6 metros, 6 yardas, lo que sea, ¿no? Además nos indican que ese trapecio tiene a este punto E, este que está aquí, siendo el punto medio de esa base esa base superior de ese trapecio, y que F, este punto que está acá, también es el punto medio de este lado izquierdo de ese trapecio, el segmento AD, ¿no? Nos indican además que este segmento AC, este que va desde este vértice hasta este vértice, claramente, ¿verdad? Por lo que usted conoce ya de los polígonos, es una diagonal de ese trapecio, y que la altura de ese trapecio ABCD es 4. Y recuerde que la altura de un trapecio es la medida del segmento que es perpendicular a las dos bases, ¿verdad?, del trapecio. Y hemos marcado aquí un segmento CJ perpendicular a los dos, ¿verdad? Y recuerde que podemos hacerla perpendicular a los dos porque estos dos segmentos son paralelos, y un segmento que sea perpendicular a uno de ellos automáticamente va a ser perpendicular al otro lado paralelo también. Y hemos indicado pues que ese segmento perpendicular a las dos bases de ese trapecio mide, como dice el problema, 4 unidades de largo también, igual que este 6 centímetros, 6 pulgadas, lo que sea. Bien, y el problema nos pide que determinemos el área de este cuadrilátero que se forma de esta manera, el llamado ACEF, que fíjense que se forma usando precisamente esa diagonal AC que establecimos aquí, y este segmento que conecta precisamente, o que contiene a los dos puntos medios de esos dos lados de ese trapecio. O sea, queremos determinar el área de este cuadrilátero que está aquí, ¿okay? Bien, ¿cómo lo haremos? Pues mire, usted mira así la figura y dice, bueno, pues fíjese que el área de ese trapecio, ¿verdad?, si yo le sumara el área de este triángulo, ¿verdad?, como esas dos regiones que encierran el área de este cuadrilátero ACEF, un trapecio, ¿verdad? Yo no he probado eso, pero ese cuadrilátero ACEF es el cuadrilátero al cual yo le quiero medir su área, ¿verdad? La región que encierra ese cuadrilátero y la región que encierra este triángulo que está aquí son disjuntos, ¿verdad? Porque fíjense que donde termina la región del cuadrilátero, ahí mismo empieza la región del triángulo. Así que si yo los uno, ¿verdad?, que dicho sea de paso, fíjense que si yo uno ese cuadrilátero con ese triángulo, obtengo esta región del triángulo ACD, ¿verdad que sí? Así que por el tercer postulado de área, si usted tiene dos regiones disjuntas, pues el área de la región que es la unión de esas dos regiones disjuntas es la suma de las áreas de las regiones disjuntas. O sea que el área de ese triángulo ACD, que fíjense que resulta ser la unión de esas dos regiones, va a ser igual a la suma de las áreas de esas dos regiones, la del triángulo que se llama FED más la del cuadrilátero que nos interesa buscar su área, el ACEF, ¿verdad? Repetimos, el área de este triángulo ACD es la suma de la región de este triángulo más la región de este cuadrilátero, y recordamos que la región de ese cuadrilátero es la que yo quiero determinar. El área de la región que encierra ese cuadrilátero es la que yo quiero determinar en mi problema. Así que si yo cojo esta ecuación, ¿verdad?, que resulta al aplicar el tercer postulado de áreas, y la resuelvo por precisamente el área del cuadrilátero, que es lo que yo quiero investigar, a determinar,
pues tendremos que el área de ese cuadrilátero será el área de ese triángulo, y al transponer este término allá, pasa negativo el área de este otro triángulo FED. Y claro, aquí fíjense que hemos usado también la ley simétrica de la igualdad que estudiamos en el álgebra elemental, porque este de hecho está al lado derecho, este término está al lado derecho del signo de igualdad, pero yo lo coloqué al lado izquierdo, y esta recta que me resulta, al yo transponer este término allá en el lado izquierdo, lo he puesto en el lado derecho, y eso lo puedo hacer, recuerde, por lo que acabamos de decir, la ley simétrica de la igualdad que estudiamos en el álgebra elemental. Así que fíjense, el área, al yo hacer ese análisis, el área del cuadrilátero que a mí me interesa, el ACEF, está dada por las rectas de las áreas de esos dos triángulos, de este triángulo ACD, menos el área de ese triángulo FED. ¿Ok? Si yo hago esa recta de esas dos áreas, pues obtengo el área del cuadrilátero, que me dicen, no hay problema, que determinemos su área. ¿Ok? Bueno, así que, ¿cómo buscaremos estas dos áreas para restarlas y obtener el área que yo intereso? Pues fíjense que como son áreas de triángulos, necesitamos conocer las bases y las alturas de esos triángulos, porque recuerden que el área de un triángulo se determina buscando la multiplicación de un medio por el producto de lo que mide la base por lo que mide la altura, ¿verdad? Así que tenemos que conocer, como dice aquí, las bases, las medidas de las bases y las alturas de esos dos triángulos, del ACD y del FED. Bueno, vamos a comenzar con las bases, ¿verdad? Es lo primero que nos dice. ¿Cómo conocemos? Porque el problema nos dice que DC es 6, y fíjense que precisamente DC es un lado de ese triángulo ACD, pues yo puedo usar ese lado como base, la medida de ese lado que la conozco porque me la da el problema, como la base de ese triángulo ACD. Así que ya tendríamos la base del triángulo ACD. ¿Cuánto mide la base de este primer triángulo? 6. Entonces, como E, este punto que está aquí, es el punto medio de ese segmento precisamente, que es esa base de ese trapecio que también es la base del triángulo ABC, pues entonces eso quiere decir que DE, este segmento que va desde aquí hasta aquí, tiene que medir igual que lo que mide el segmento S. Y si este segmento completo mide 6, pues cada uno de ellos tendrá que medir 3. Así que vamos a indicar que este DE mide 3. Vamos a poner este 6 un poquitín más arriba, porque no vayan a pensar que el 6 es la medida de este lado de acá. 6 es la medida completa de DC, que me lo dicen aquí, ¿verdad? Y la medida de este pedazo, que es la mitad, por ser este punto medio, pues medirá 3, y a este será también 3, ¿verdad? Pero vamos a marcar nada más que DE, porque resulta que DE, mire, DE es uno de los lados del otro triángulo, del FED, del otro triángulo que necesitamos, del FED. Así que fíjense que ya conocemos la medida de uno de los lados de ese otro triángulo que necesitamos para computar el área del cuadrilátero que yo intereso. Y podríamos entonces usar ese lado, la medida de ese lado, como la medida de la base de ese triángulo FED. Así que tenemos también cuánto mide la base de ese triángulo. O sea, la base del triángulo ACD es 6, mientras que la base del triángulo DEF es 3. Bueno, nos falta determinar entonces las alturas de ambos triángulos, ¿verdad? Bueno, vamos a considerar ahora para eso estos dos segmentos. El HG, que es este que está aquí, y el AI, este que está aquí. Ambos perpendiculares a la línea DC, que es la que contiene al segmento DC, a este lado del trapecio original, y que también hemos dicho que nos va a servir de base para el triángulo ACD, ¿verdad? Y también al segmento AB, a la base de abajo, ¿verdad? O sea, estos dos segmentos que estamos considerando aquí ahora nuevos, el HG y el AI, son perpendiculares tanto a este segmento de abajo como a la línea que contiene al segmento DC, ¿verdad? Porque recuerden que como estos dos son paralelos, si un segmento es perpendicular a uno de ellos, es perpendicular automáticamente a la otra línea que es paralela a esta. Así que estos dos segmentos son perpendiculares tanto al segmento de abajo como a la línea de arriba, ¿verdad? Al segmento AB como a la línea DC, ¿verdad? Bien, así es que entonces, fíjense que al yo considerar eso, note que entonces la medida de este segmento AI, que acabamos de considerar, este que está aquí, perpendicular a los dos,
es la altura del triángulo ACD. Mire, es la altura de ese triángulo ACD. Mire, es de hecho la altura que va desde el vértice A hasta sobre el lado de C, ¿verdad? Porque fíjense que es perpendicular a la línea que contiene al lado de C. Y recuerden que esa es la definición de la altura de un triángulo. La medida del segmento perpendicular que va desde cada vértice hasta la línea o hasta el lado opuesto, o a la línea por lo menos que contiene al lado opuesto, esa es la altura de ese triángulo desde ese vértice hasta o sobre ese lado de ese triángulo. Porque recuerden que entonces desde C yo puedo considerar otra altura, ¿verdad? Sobre entonces el lado AC en ese triángulo, por ejemplo. Pero fíjense que AI nos sirve de altura porque es perpendicular desde este vértice A, de ese triángulo ACD, hasta el segmento o la línea que contiene al lado de ese triángulo ACD. Y GF, la medida de este segmento, GF, este que está aquí, es precisamente la altura también del otro triángulo FED. Miren, porque fíjense que es la distancia perpendicular desde el vértice F sobre el lado de E de ese triángulo FED. Así que esta es la altura del triángulo ACD y este que está aquí es la altura del triángulo FED. Así que ya tenemos identificadas las alturas de esos dos triángulos. Nos falta determinar su medida, ¿verdad? Porque ya conocemos la medida de las bases que vamos a usar, de la base DC del triángulo ACD y de la base TE del triángulo FED. ¿Okay? Nos falta ver las alturas que ya sabemos que es esta, la medida de este segmento y la medida de este segmento. Vamos a ver cuánto mide eso. Bueno, pues miren, como son perpendiculares esos dos segmentos que hemos considerado a el segmento AB y a la línea que pasa por la base de ese trapecio, pues esos tres segmentos, este y este que también es perpendicular a los dos, ¿verdad? Porque recuerda que ese nota representaba la altura de ese trapecio, son paralelos entre sí, porque recuerden que aquí probamos un teorema que decía si dos o más líneas son perpendiculares a una tercera línea, ellas dos o esas tres o todas esas líneas que sean perpendiculares a esa otra línea son paralelos entre sí, así que este segmento es paralelo a este y es paralelo a eso, y eso es lo que hemos indicado aquí. El segmento AI va a ser paralelo al segmento GH, vamos a ponerlo HG, como lo llamamos, ¿verdad? HG, aunque no es lo mismo que GH, ¿verdad? Pero para que no se confundan, y es paralelo también al segmento CJ, este que está acá, ¿verdad? Son paralelos esos tres segmentos. Y entonces, por ser segmentos paralelos entre líneas paralelas, la línea B y el segmento AB y la línea CD, recuerden que segmentos paralelos entre líneas paralelas son congruentes entre sí, o sea, miden lo mismo. El segmento ahí, al no ponerle la raíz de encima, significa que eso es la medida del segmento ahí, va a ser igual a la medida del segmento HG, vamos a cambiarlo, HG, para seguir llamando igual que como lo llamamos, como lo bautizamos al principio, ¿verdad? Y también va a ser igual a la medida de CJ, pero CJ yo se representaba el segmento cuya medida es la altura de ese trapecio y sabíamos que, por un dato que nos da el problema, esa altura era de 4 unidades de largo, ¿verdad? Así que de aquí sacamos que AI, que habíamos dicho que era la altura del triángulo ACD, la altura del triángulo ACD es AI, la medida de ahí es 4, ¿verdad? Ahí mide 4, ¿verdad? Así que hacemos cuánto es la altura de ese triángulo ACD. Vamos a marcarla, mide 4, ¿verdad? Bien, ahora vamos a notar lo siguiente. Aquí se han formado, yo considero esos dos segmentos, HG y AI, se han formado dos triángulos rectángulos, que son los siguientes, miren. El FGD, el FGD, este que está aquí arriba, no, esto parece una C, es la FGD. Este triángulo, miren, FGD, ese triángulo que se ha formado ahí, al yo considerar ese segmento HG, es rectángulo porque fíjense que contiene un ángulo recto aquí. Y el triángulo FHA, este que queda acá abajo, también es rectángulo porque fíjense que contiene un ángulo que es recto, ¿verdad? Un ángulo recto ahí abajo, ¿verdad? Así que esos dos triángulos que se han formado de esa manera, al yo considerar esos dos segmentos GH o HG y AI,
son rectángulos. Bien. Entonces, como F, este punto, aquí me decían que era el punto medio de este segmento A de este lado, A de ese trapecio, entonces, ¿qué significa eso? Si este punto es el punto medio de A de este segmento que está aquí, vamos a marcarlo, va a ser congruente con este segmento que está acá, ¿verdad? Porque es el punto medio de ese segmento completo. Así que divide el segmento completo en dos subsegmentos que son congruentes entre sí, ¿verdad? Entonces, como son ángulos, seguimos aquí en la discusión, ¿verdad? Como son ángulos opuestos por el vértice, vamos a marcarlo aquí, vamos a borrar el problema original ya, ¿verdad? Recuerde que tiene que tenerlo copiado, ¿verdad? Y si no, pues le da un poco atrás al video, le da pausa y copia todo lo que dice también en la pizarra, ¿verdad? Ajá, entonces decimos cómo son ángulos opuestos, verticales más bien, verticales, ¿verdad? U opuestos por el vértice. Vamos a ver cuáles son los ángulos que yo digo que son opuestos por el vértice. Yo digo el GFD, este que está aquí, el GFD, si son ángulos verticales, los ángulos verticales son congruentes, ¿verdad? Que será congruente al ángulo vertical a él u opuesto por el vértice, que es este que está aquí. Que sería ese, llamamos a este GFD, vamos a llamar a este el HFA. HFA. ¿Okay? Bueno, pues mire, ¿qué hemos encontrado de esos dos triángulos rectángulos que hemos dicho aquí que se formaron? ¿Verdad? Este triángulo rectángulo FGD y FHA, que tienen la hipotenusa, porque piensen que son los lados opuestos a los ángulos rectos en esos dos triángulos, congruentes, y un ángulo agudo congruente también. Y recuerde que como usted tiene dos triángulos rectángulos que tienen la hipotenusa y uno de sus ángulos agudos congruentes, los dos triángulos rectángulos son congruentes también. Así que decimos entonces, luego, por el criterio que se llamaba HA, queriendo decir hipotenusa, ángulo agudo, de congruencia de triángulos rectángulos, este triángulo rectángulo FGD, el triángulo rectángulo FGD va a ser congruente al triángulo rectángulo FHA. Entonces, recuerde que cualesquiera dos figuras que sean congruentes, las partes correspondientes son congruentes. Entonces, por ser partes correspondientes en dos figuras congruentes, mira las partes que yo indico, que voy a indicar que son congruentes. Este lado que está aquí, el FG, va a ser congruente con este lado que está aquí, el FH, ¿verdad? Ajá. Bien. Y entonces habíamos dicho por aquí, vamos a ver si lo llamamos igual. Bien. Ajá. Que GF, si no vamos a llamarlo FG, GF. Ajá. GF, ¿no? Lo llamamos, ¿qué es aquí? GF, este segmento que está aquí. Lo congruente es GF, ese segmento va a ser congruente a HF, al segmento HF. Este segmento que está aquí, esta parte que está aquí de ese triángulo rectángulo que está arriba, correspondientemente congruente con esta parte HF que está abajo. Vamos a poner un poco más a la izquierda, ¿okay? Congruente con HF. O sea, que GF, la medida de GF, ahora si le quitamos el signo de segmento, quiere decir la medida de GF va a ser igual a la medida de HF. Bien, entonces, como esos dos segmentos, este FH y este
HF y este GF son con la misma medida, ¿verdad? Y fíjense que son disjuntos, ¿verdad? Cuando termina uno empieza el otro, por el postulado aquel de los subsegmentos disjuntos de un segmento, la suma de ellos dos va a dar la medida del segmento completo. Consecuencia, debido al postulado de los subsegmentos disjuntos de un segmento, la suma de las medidas de esos dos subsegmentos del segmento HG, o sea, la suma del segmento GF más HF me va a dar la medida del segmento completo HG. Pero yo encontré ahorita que HG, miren aquí, mide 4 unidades de largo. Así que sería 4 unidades de largo. Entonces, por sustitución y transitividad, de la igualdad, miren lo que yo puedo hacer. Ajá. Yo voy a borrar todo excepto esto que está aquí. Que dicho sea de paso, como usted lo haya copiado inicialmente, téngalo marcado con un 1, ¿ok? Porque recuerden que esa es la fórmula que nos dice que buscar el área del cuadrilátero que yo interesó buscar, ¿verdad? Así que vamos a dejar esto aquí, ¿verdad? No lo vuelvan a copiar, sino que lo dejamos ahí pendiente, porque lo determinamos ahorita, ¿verdad? Y lo marcamos con un 1, porque ahorita vamos a hacer referencia que vamos a sustituir ahora en 1. Entonces, por sustitución y transitividad, mire, yo puedo decir que esto es GF, donde recuerden que GF era la altura de ese triángulo rectángulo de arriba, más HF, pero HF aquí dice que es lo mismo que GF, así que yo puedo sustituir HF por GF. Y por transitividad, como esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues esto, que lo acabamos de escribir así por sustitución, es igual finalmente a lo tercero, 4. Y si resolvemos esta ecuación, miren lo que obtenemos. Que GF más GF queda 2 veces GF, ¿verdad? Una combinación de dos términos semejantes, como el coeficiente literal, la medida de ese segmento GF es igual a 4. Y si ahora yo cojo esa ecuación, vamos a dividir aquí la pizarra, si yo cojo esa ecuación 2GF y lo divido entre 2, en el lado derecho, por la ley de división de las igualdades, tendré que dividir también entre 2. En el lado izquierdo se cancela el 2 y nos queda que GF mide 4 entre 2, 2. Así que hemos encontrado que GF, que recuerde que es la altura del triángulo FED, la que interesamos, mide 2. ¿Ok? Mide 2. Bueno, pues ya que conocemos las bases y las alturas de esos dos triángulos que nos interesan, del ACD y del FED, vamos a repasarla. La base del ACD mide 6. La base del FED mide 3. La altura de ACD, que es AI, mide 4. Y la altura de FED mide 2. Así que tenemos todo lo que necesitamos para buscar esas áreas, y al restarlas nos va a dar el área del cuadrilátero que interesamos, ¿verdad? Finalmente, sustituyendo en 1, donde uno recuerde que era precisamente esa fórmula que habíamos dejado aquí pendientes desde el principio de la solución del problema, tenemos que el área del cuadrilátero que yo intereso es el ACEF, el área de este cuadrilátero ACEF será igual a la medida del área del triángulo ACD, que es por la fórmula de buscar área de un triángulo, será igual a la mitad de lo que mide su base. Y recuerde que la base del ACD es el segmento DC, que mide 6, por su altura, que mide 4,
menos el área del triángulo FED, que será 1/2 de la multiplicación de lo que mida su base y la base del triángulo FED, determinamos ahorita que medía 3, por su altura, que acabamos de determinar que es 2, ¿no? Y entonces seguimos aquí arribita para no borrar más nada. Esto será igual a, bueno, si yo asocio 1/2 con 6, ¿verdad? 1/2 por 6 da 3, por 4, menos, y si aquí cambio el orden de la multiplicación y pongo el 2 primero y el 3 después, y asocio el 1/2 por el 2, 1/2 por 2 da 1 por 3. Eso sería 12, 3 por 4 es 12, menos 1 por 3 que es 3, y 12 menos 3 es 9. Y esa sería el área de ese cuadrilátero. Y ahí está la solución de ese problema. Fíjense que es un problema que requirió un análisis un poco más allá de lo original, ¿verdad? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de la lección. Nos vemos ya mismo en la segunda.